importancia de los climas en México. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Geografía de la Estrategia Aprende en Casa 2. Espero que ustedes y su familia se encuentren con excelente salud y que sigan llevando a cabo las medidas preventivas ante esta contingencia sanitaria. Soy la profesora Cayetana Brito López y es un gusto acompañarlos nuevamente. Mi nombre es Nadia Jiménez. Al igual que ustedes, me siento muy entusiasmada por comenzar esta sesión de trabajo a distancia. En sesiones anteriores, aprendieron que el clima se constituye por elementos y factores. Los elementos del clima son aquellas características que nos permiten evaluarlo, definirlo y clasificarlo. Por ejemplo, la temperatura y la precipitación. Mientras que los factores son los hechos astronómicos y geográficos que determinan las particularidades de dichos elementos, como la altitud, la continentalidad y el viento. Juntos, elementos y factores dan como resultado el clima. También reconocieron la clasificación de climas de Vladimir Köppen y sus características generales. En esta sesión, consideraremos los aprendizajes anteriores para alcanzar nuestro propósito: distinguir las características y la distribución de los climas en México, así como reconocer los beneficios de la diversidad climática. Para esta sesión vamos a necesitar cuaderno de notas y bolígrafo, imágenes o dibujos, pegamento, tijeras y libro de texto. Les sugerimos tomar notas. Recuerden colocar el título, la fecha y las ideas que consideren importantes. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesoras y profesores. ¿Podemos comenzar, maestra? Claro que sí, Nadia. ¿Qué te parece si iniciamos con un reto? Te voy a poner algunas imágenes y tú me vas a decir a qué región climática podrían pertenecer. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, maestra. Estoy muy atenta. Primera imagen. Muy fácil. Es un desierto. Entonces corresponde a un clima seco. Segunda imagen. Creo que es una selva, propia de un clima cálido. Tercera imagen. No sé, es un bosque y seguramente pertenece al clima templado. Muy bien, Nadia, acertaste. ¿Y ustedes en casa reconocieron alguna imagen? Seguramente así fue. Todas las imágenes anteriores pertenecen a un tipo de clima, con características especiales de flora y fauna. Es importante señalar que nuestro país cuenta con gran diversidad de climas, como consecuencia de su posición geográfica y de la influencia de factores geográficos como la latitud y la altitud. México se ubica entre las latitudes 14 grados y 32 grados norte, por lo que se encuentra en las zonas tropical y templada. Resultado de esto, se presentan los climas de tipo A, cálidos, B, secos y C, templados. Por otra parte, el relieve montañoso y la acción del viento favorecen o inhiben la presencia de humedad, debido a que las montañas funcionan como barreras orográficas. Les doy un ejemplo. Cuando los vientos ascienden en las laderas de la Sierra Madre Oriental, cercana al litoral del Golfo de México, provocan lluvias intensas y se originan los climas húmedos. Pero en la ladera opuesta de la misma sierra, los vientos descienden sin humedad y generan climas secos, principalmente en la zona norte de nuestro país. La altitud
también influye en la distribución de climas. Recordemos que a mayor altitud tenemos menor temperatura. Esto ocasiona la formación de climas templados. Debido a este mismo factor, la altitud, en las partes más altas de las montañas y volcanes, podemos encontrar un clima muy frío del grupo E, polar. Recordemos que el término clima hace referencia a la combinación de las condiciones atmosféricas que caracterizan una región en particular. Eso es correcto, Nadia. Como les comentaba antes, el clima en México está determinado en gran medida por su posición geográfica. Y deben saber que hace algunos años se hizo un ajuste a la nomenclatura de Köppen para adaptarla a las características climáticas de nuestro país. Por cierto, Nadia, ¿sabes quién fue Enriqueta García? Sí, maestra. Con anterioridad me puse a investigar porque me gusta el tema y encontré lo siguiente. La maestra Enriqueta García Amaro nació en la Ciudad de México en 1928. Se tituló como ingeniera topógrafa e hidrógrafa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue fundadora de la sección de climatología y jefa del departamento de geografía física. Ella hizo la adaptación a la clasificación climática de Köppen sumándole 2 elementos, el viento y la presión atmosférica. Excelente información, Nadia. Se nota que te preparaste bien para la sesión. Mira, la clasificación de climas de México toma como base la realizada por Köppen, que considera principalmente la temperatura y la humedad. Se agregan las variables del viento y la presión atmosférica, propuestas por Enriqueta García. Ahora les invito a conocer esa clasificación. El grupo A se refiere a los climas cálidos y húmedos. Por ejemplo, AF, cálido húmedo con lluvias todo el año. AW, cálido subhúmedo con lluvias en verano. El grupo B se refiere a los climas secos. Por ejemplo, BS, semiárido, BW, muy árido o seco. El grupo C se refiere a los climas templados. Por ejemplo, CF, templado húmedo con lluvias todo el año, CW, templado subhúmedo con lluvias en verano, y CS, templado subhúmedo con lluvias en invierno. El grupo E se refiere a los climas fríos. Por ejemplo, EB, polar de alta montaña. Observen el mapa con la distribución de climas en nuestro país. Cada color representa un clima diferente. Comenzaremos con el clima cálido en México. Se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. Sus temperaturas oscilan entre 22 y 26 grados centígrados. Sus precipitaciones oscilan entre 1000 y 4000 milímetros anuales. Ambos climas se extienden a lo largo de la llanura costera del Golfo de México y del Océano Pacífico, así como en el Istmo de Tehuantepec y en gran parte de la península de Yucatán. En el mapa podemos observar con color violeta el clima cálido húmedo, con lluvias todo el año, y con color morado el clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano. En los climas cálidos encontramos una gran variedad de flora, como la caoba, ceiba, plantas trepadoras, huizaches y orquídeas. Algunos ejemplos de fauna son anfibios, aves, insectos y reptiles. En estas zonas se practica la agricultura tropical, destacando la producción de caña, cacao, plátano y mango, entre otros productos. Maestra, esta abundancia de vegetación,
Contrasta con lugares como el desierto de Sonora, en donde se aprecia un paisaje más bien seco, si pudiéramos llamarle de alguna forma. Eso es correcto, Nadia. Lo que ocurre es que en las zonas áridas, como el desierto de Sonora y otros desiertos del país, se presentan los climas secos. Estos se extienden en la mayor parte del norte del país y en la altiplanicie mexicana, debido a las barreras orográficas y a la influencia de la corriente marina fría de California. Explicaremos un poco más sobre estos climas. En el mapa podemos distinguir con color amarillo el clima muy seco, con color mostaza el clima semiseco y con beige el clima seco. La diferencia entre ellos radica en sus precipitaciones. En estos climas, las temperaturas son extremas, de tal forma que durante el día pueden estar por arriba de los 40 grados centígrados y durante la noche puede disminuir por debajo de los 0 grados centígrados. Además, se caracterizan por su escasa nubosidad y precipitaciones. La cantidad de lluvia varía entre los 300 y 500 milímetros anuales. Algunos de los ejemplos de vegetación son arbustos espinosos, cactus, pastizales y magueyes. En cuanto a su fauna, tenemos reptiles, correcaminos, tecolotes, berrendo y perrito de la pradera, entre otros. En las zonas áridas destaca la producción de fibras extraídas de los mezquites, bebidas fermentadas extraídas del maguey y la producción de cera obtenida de la jojoba. También la ganadería desempeña un lugar importante en la economía. Maestra, tengo 2 datos interesantes. El desierto de Chihuahua se reconoce como el más extenso de Norteamérica y el desierto vizcaíno, ubicado en la península de California, es considerado reserva de la biosfera. Esa es una información importante, Nadia. Ahora sé que los desiertos son importantes en la economía del país. Así es, Nadia. Pero aún hay más. Ahora toca el turno a los climas templados. Las zonas templadas se localizan principalmente en la Sierra Madre Occidental y Oriental, así como en el sistema volcánico transversal. En las sierras de Chiapas, el factor que ayuda a la formación de estos climas es la altitud. Su temperatura media anual está entre los 12 y 18 grados Celsius. Sus precipitaciones varían entre los 600 y 1500 milímetros anuales. En nuestro país se identifican 3 tipos de clima: CF, templado húmedo con lluvias todo el año; CW, templado subhúmedo con lluvias en verano; y CS, templado subhúmedo con lluvias en invierno. En el mapa se pueden apreciar con tonos de color verde. Algunos ejemplos de la flora que podemos encontrar en este clima son bromelias, pinos y helechos arborescentes. En cuanto a su fauna, tenemos insectos, jaguares y quetzales. El clima templado húmedo con lluvias todo el año se localiza a lo largo de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico. El bosque de coníferas se desarrolla en este tipo de clima. Este clima posee la mitad de las especies de pinos en el mundo. Algunos otros ejemplos de flora son encinos y oyameles. Entre su fauna tenemos el águila real,
la mariposa monarca, pájaros carpinteros y gato montés. Su importancia económica radica sobre todo en la industria maderera y del papel. Ahora, ¿qué les parece si ponemos a prueba lo que hemos aprendido hasta el momento? Les invito a que me acompañen a la sección Geopreguntas. Les voy a hacer algunas preguntas del contenido desarrollado. ¿Estás lista, Nadia? Sí, maestra. Comencemos. ¿Cuál es el clima que predomina en nuestro país? A. Clima templado. B. Clima seco. C. Clima tropical. Clima seco. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué clima encontramos el bosque de coníferas? A. Clima templado. B. Clima seco. C. Clima tropical. Clima templado. Bien contestado, Nadia. Sigamos adelante. En este tipo de clima, la temperatura media anual es mayor a 18 grados centígrados y llueve de 800 a 4,000 milímetros al año. A. Clima templado. B. Clima seco. C. Clima cálido. ¿Clima templado? Ibas bien. Oh. La respuesta correcta es cálido. Última pregunta. Tú puedes. ¿Cuál es el nombre de la persona que hizo la adaptación climática para México? A. Vladimir Keppen. B. Galileo Galilei. C. Enriqueta García. Muy fácil. La gran Enriqueta García. Bien, Nadia. Lo lograste. 3 respuestas de 4 preguntas. ¿Y ustedes, en casa, pudieron contestar de manera correcta? ¿Cuál fue su puntaje? Seguramente tuvieron éxito. De igual manera, podrán contestar con calma en su cuaderno al término de la sesión. Maestra, creo que falta algo. ¿Y qué hay acerca del clima polar de alta montaña? Veo que pusiste mucha atención, Nadia. Estás muy atenta. Efectivamente, para finalizar, comentaremos algunas características de los climas fríos. En nuestro país solo existe el clima EB, es decir, polar de alta montaña. Como su nombre lo indica, solo se encuentra en las cimas de las montañas más elevadas. Por ejemplo, del Nevado de Toluca, la Malinche, Cofre de Perote, Nevado de Colima, Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En estos lugares, las temperaturas promedio se encuentran entre 10 grados centígrados y por debajo de los 0 grados centígrados. En el mapa podemos observar su ubicación con unos manchones en color blanco. Debido a su gran altitud, su baja temperatura y sus abundantes precipitaciones en forma de nieve, la flora y la fauna son escasas. En cuanto a las actividades económicas, la población ha destinado estos lugares para el turismo de aventura. Estamos por concluir nuestra sesión. En esta ocasión, el reto para ustedes es muy sencillo. Investiguen cuál es el clima que predomina en el lugar donde viven. Anoten la información en su cuaderno e ilustren con imágenes o dibujos algunos ejemplos de su flora y fauna. Recuerden que se pueden apoyar en su libro de texto y en otras fuentes de información. Maestra, antes de llegar al final, quiero compartir información muy interesante. Deben saber que el desierto de Sonora es uno de los más calurosos y grandes del mundo, pues cubre un área de 311,000 kilómetros cuadrados. De él forman parte la Reserva de la Biosfera,
el Pinacate y el Gran Desierto de Altar, considerados Patrimonio Natural de la Humanidad. Esa es una información muy interesante. ¿Qué te parece si compartes un poco más? Por supuesto, maestra, porque llegó el momento del ABC geográfico. Y para conocer un poco más del estado de Sonora y su desierto, les compartiremos algunos datos. El estado de Sonora ocupa el segundo lugar en extensión territorial después de Chihuahua. Se ubica en la región noroeste del país. Se divide en 72 municipios y su capital es la ciudad de Hermosillo. Uno de los elementos culturales de mayor importancia en Sonora son los grupos étnicos, como los yaquis y mayos. Seguramente conocen la danza del venado, que es un ritual coreográfico tradicional celebrado por estos grupos. Los seris son otro grupo representativo del estado. Habitan en la isla Tiburón. Por cierto, ¿sabían que es la isla de mayor extensión en nuestro país? En cuanto a su economía, Sonora ocupa el primer lugar en producción de oro y cobre a nivel nacional. En producción pesquera también ocupa el primer lugar en captura de sardina, camarón y jaiba. Aún con la presencia de climas secos y de sus temperaturas elevadas, Sonora tiene mucho que ofrecer. Podremos visitar Sonora cuando el riesgo sanitario sea menor. Llegó el momento de concluir. Debo señalar que el clima es uno de los factores más importantes en la vida terrestre. México cuenta con una gran variedad climática debido a su posición geográfica, ya que por su latitud se ubica entre las zonas tropical y templada. A ello se suma la presencia y orientación de su relieve, junto con su altitud. La interrelación de estos factores da lugar a que hacia el norte del territorio se presenten climas secos. Hacia el sur y las zonas costeras del centro del país se localicen climas cálidos. Y en las regiones montañosas encontremos climas templados, llegando a ser muy fríos en la cima de las montañas y volcanes. Recuerden que pueden seguir investigando un poco más en su libro de texto y otras fuentes de información para fortalecer su aprendizaje. También pueden visitar el sitio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Los enlaces aparecen en pantalla. Listo, hemos terminado. Espero que el contenido haya sido significativo para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto para seguir explorando el maravilloso mundo de la geografía.